¿Saben para qué está la edición de video? Estamos para contar una historia. La edición de video es simplemente una herramienta técnica para un ejercicio cotidiano que todo ser humano necesita. Que nos cuenten una historia. Es un deseo que todos necesitamos y todos queremos saber. Vamos a ver cuáles son las claves que hacen falta para contar una buena historia. Porque la edición de video no deja de ser una herramienta, porque el objetivo no es editar un video, sino contar una historia. Contar un relato, un documental. A continuación te voy a dar los fundamentos que necesita tener una buena historia. Si ven que miro hacia abajo es porque tengo el machete, el PowerPoint. El primer gran valor es que importe. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a ver las redes sociales y hemos pasado? Y en algún momento te detuviste en una foto. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué de todo ese scroll encontraste esa foto? Y después de esa foto le diste like. ¿Qué fue eso que nos llamó la atención? Ese es el primer valor, que importe. A vos te tiene que importar esa historia que estás queriendo contar, esa anécdota. ¿Por qué es importante que yo la sepa? Vamos a dar muchísimos ejemplos de cine, porque ahí es donde se ven mucho más obvias las herramientas o los fundamentos de cómo contar una narración. Cómo hacer un buen storytelling. Vamos a fijarnos en un pequeño pececito. Si vos te pones a fijar, Nemo tiene un montón de señales que nos hacen dar cuenta de que es una persona a la cual merece que sigamos su historia. No sé si ustedes sabían, pero los peces payasos cuando tienen crías tienen de a muchos. Pero no sé si se acuerdan, al comienzo de la película hay un accidente en el cual, ¿qué pasa? Queda uno solo, queda Nemo. Fíjate que narrativamente ya le estás dando importancia de por qué es importante Nemo. También piensen que no solo perdió todas las crías excepto Nemo, sino que también perdió a la madre. O sea, el padre quedó viudo con solo ese hijo. Entonces fíjense cómo narrativamente le estamos dando mucho valor al personaje de Nemo. También como plus, por ejemplo, podemos ver que es un pececito con discapacidad porque tiene una alita más corta. Entonces fíjense cómo son señales que el narrador va contando para decirte, che, esto es importante que sigas la historia de este personaje. A continuación les voy a mostrar una publicidad. Una publicidad donde justamente muestra eso, el valor de destacar la importancia de algo o de alguien. Es una publicidad de IKEA, que a nivel local podríamos decir que son esos típicos lugares de venta de cosas para construcción, como Isio, como Sodimac, Valchivo. Pero fíjense qué interesante cómo a través de uno darle valor a ese objeto, uno logra meterse en esa historia. Vamos a la publicidad. Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Como un gran paréntesis, voy a hablar por ejemplo de los superhéroes. Los superhéroes, fíjense que casi todos tienen una historia trágica. ¿Por qué? Porque al darle importancia lo que haces es personificar o humanizar ese personaje y sentirte como más empatía, sentirte en conexión con esa persona. ¿Sí? Hablando mal y pronto, por ejemplo, casi todos los superhéroes son huérfanos, por ejemplo, o su planeta fue destruido. Siempre tiene una historia que hace que nos empatice y eso hace que a nosotros nos importe y que nos den ganas de ver su historia, porque no tiene que ver tanto con qué superpoder tiene, sino con la historia, qué es lo que lo motiva a que nosotros queramos seguir esa historia. Así que no te olvides que cada vez que vayas a narrar algo, tenés que explicar por qué es importante seguir esa historia. ¿Cómo puedo darle importancia a una narración? Y esto ya quizás es un terreno un poquito más personal o subjetivo, porque hay muchas maneras en las cuales yo puedo
hacer que una historia importe o que sea importante o que tenga ganas de contarla. Uno de los grandes valores, por ejemplo, es la estética. Más que todo usada en las redes sociales, ¿sí? Ya no es simplemente un plato de comida, sino tiene que ser un plato de comida que sea interesante para publicar, que sea bello, que sea estético, que sea armonioso. Hay muchas formas de darle importancia a una narración. Por ejemplo, hay cosas que son muy estéticas. Hay películas que narrativamente no tienen mucha lógica, pero simplemente son divertidas de ver por su estética. El ejemplo más claro son las redes sociales, ¿sí? Hay perfiles de Instagram que los vemos simplemente porque nos resultan bellos estéticamente y no porque haya un contenido particular, sino porque las fotos son lindas o bien compuestas o demás. Quizás el ejemplo más claro es Tim Burton. Él siempre ha manejado una estética a lo largo de toda su producción, ¿sí? Él maneja un tono oscuro, maneja un tono irónico, sarcástico, la muerte es casi un juego y es desde el lugar desde donde se pone, ¿sí? Entonces dice, mira, esta es la estética. Este es el lugar desde yo donde trabajo. Otro ejemplo, podríamos decir, son las películas de Wes Anderson, que tienen una cuestión de sátira, de tristeza, los personajes son muy patéticos, pero si ustedes se fijan en todas las películas prácticamente tienen una misma estética. Si yo hiciera un videoclip de diferentes películas, quizás no notarías la diferencia. ¿Por qué? Porque maneja un detalle estético, un color, un manejo, una simetría, a la cual Wes Anderson decidió tomarse de ella. Otro valor de cómo darle importancia, que tiene un poquito que ver con la estética, es lo visual. Hay películas que prácticamente no tienen historia, es simplemente ver la acción, ver los movimientos, ver los efectos y demás. El gran ejemplo acá son Rápido y Furioso y Transformers. Ya incluso hasta se pierde cuál es el valor de la historia, pero nos interesan por la acción que mueven, ¿sí? Por todo ese despliegue de imágenes. Un ejemplo claro es Mad Max, ¿sí? La última reversión. Es una película simplemente de acción. Casi que no importa cuál es el objetivo, cuál es la razón de por qué sucede todo eso. Simplemente es pararse desde un lugar visual y mostrar un momento de entretenimiento, que eso es lo que es el cine también. Entretenimiento. Otra forma de darle importancia a una narración es la trama, ¿sí? Cuando una historia realmente llama la atención por sí mismo. Son películas que por lo general no tienen un gran desarrollo artístico ni visual y quizás hasta incluso sea muy prolijo en su producción, pero lo que importa es la trama, la complejidad, lo que están viviendo los actores, las tramas y subtramas que rodean a toda esa historia. Entonces, porque ya está dada la importancia por la historia en sí misma, no hace falta un gran desarrollo visual o estético. Como un gran ejemplo de trama, vamos a hablar de Infiltrados. Infiltrados tiene una trama súper compleja, ¿sí? Es un policía, el cual está infiltrado en la mafia, y un mafioso infiltrado en la policía. Y a la vez, uno de esos personajes está casado y es infiel con el otro. Así que toda una trama justamente de historias y de vueltas de rosca respecto a la película, que uno después termina como jugando con la película, porque uno empieza a adivinar y empieza a ver, este es malo, este es bueno, o este está infiltrado, o este es traicionado. Entonces empieza a hacer todo un juego en donde uno nunca llega a saber realmente dónde está parado cada uno de tantos justamente infiltrados hay. Otro ejemplo, yéndonos a las series, es la serie Suits. En España creo que se llama La Ley de los Audaces. Es la historia de un buffet top, ¿sí? Que hace demandas multimillonarias, de patentes, compras y ventas de empresas multimillonarias, y que estéticamente es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la trama está basada todo en la trama. Los lugares simplemente son en la misma oficina, en un bar, en la misma calle. Porque lo interesante es, primero que está muy bien trabajado el diálogo, sino hay todas las idas y vueltas legales y las situaciones que tienen que enfrentar los personajes. Entonces estéticamente no te llama la atención porque es muy básica, digamos, entre comillas, porque está sustentado sobre la trama, sobre la historia que viven esos personajes. Otro gran valor que tiene que tener una historia es una promesa. ¿Cuántas veces leíste una sinopsis de una película en el cine y vos dijiste, esto me parece que es una muy buena película? Y después cuando la ves, te decepcionas. Me imagino que te ha pasado varias veces. No está mal que cuando empieces un relato hagas una promesa. El tema sería después chequear esa promesa si la respondiste.
Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la serie Lost, que empezó con una gran promesa de una historia y después se fue diluyendo a lo largo del tiempo. Pero siempre una historia empieza con una promesa. Hay un montón de disparadores que nosotros decimos para simplemente convencer de que vamos a prometer que vamos a contar una gran historia. Una promesa quizás sea tan simple como cuando te ves con un amigo y le decís, no sabes lo que me pasó, o cuando a un nene le decís, había una vez. No está mal que una historia tenga una promesa, el tema sería que la cumplas. Si llegaron a ir al cine y se decepcionaron de ver una película, este es el ejemplo que yo les voy a pasar, ¿sí? Esta película promete un montón, ¿sí? La pongo ahí, no sé si la van a ver o no, pero a mí me pasó eso, ¿sí? Esta es una película de una chica que se convierte en una mula y que la droga se le suelta en el cuerpo y que empieza a generar este efecto de que vieron que se dice comúnmente que el cerebro solo se maneja al 10% de su capacidad. Entonces la película va haciéndose esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si el cerebro funciona al 20%, al 30%, al 40%? Y es lo que le va pasando a este personaje. Claramente es un mal uso y un desaprovechamiento total de la gran actriz Scarlett Johansson, pero cuando yo leí eso, hasta incluso daba como una idea de que podría llegar a ser como una especie de superhéroe, y no, terminó siendo otra cosa. El final no se los voy a spoilear, pero es malísimo. Entonces, eso fue lo que me pasó, ¿sí? Entonces recuerden, no está mal generar una promesa, porque justamente necesitas algo que te enganche, pero recuerda que siempre la tenés que cumplir. La promesa tiene que estar, porque es lo que nos llama la atención y nos invita a ver esa historia. No está mal en dar la promesa, sino que después puedas responder en base a la promesa que generaste. No sé por qué doy esto en el quinto lugar, pero me parece que es el punto más importante. Cuando vos ves una película, una historia, te tiene que conectar de alguna manera. Este quizás sea uno de los valores fundamentales a la hora de narrar una historia y hacer storytelling. Tiene que haber una conexión. El ejemplo más claro es cuando pasa un suceso mundial. Sea bueno, sea malo, no importa. Pero ¿qué hacen los medios? Automáticamente buscan a una referencia argentina en ese lugar donde sucedió las cosas. ¿Por qué? Porque nos da esa conexión de decir, che, es mi compatriota, es argentino. Siempre que contes algo, siempre buscar la conexión. Algo que te conecte a vos con esa persona. Tenés que sentirte identificado con esa persona de alguna manera. Por más que la película sea de ciencia ficción, sea de extraterrestres, siempre hay un factor, podríamos decir, humano, que te conecta, que te empatiza con ese personaje. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, vamos a hablar de Transformers, la primera película, cuando empezó todo, ¿sí? Michael Bay como director, Spielberg detrás de todo en la producción. Pero recuerden cómo empieza la película. Porque hay extraterrestres, hay un cubo, hay buenos, malos que se transforman y demás. Pero hay algo, hay una primera historia que nos conecta a nosotros mismos. Si ustedes se ponen a pensar, fuera de todos los efectos especiales, hay un elemento que te conecta con ese personaje. Un deseo muy simple, muy cotidiano, por así decirlo. La película empieza con una observación muy sencilla y muy típico de un adolescente. Un chico, un joven, que quiere tener un auto porque sabe que si tiene auto va a tener independencia y que si tiene un auto puede conquistar a la chica que le gusta. Creo que todo pibe en algún momento pensó eso. Si tengo auto voy a tener cómo conquistar a la chica que me gusta. Entonces empieza desde una observación muy sencilla, después vendrán todas las explosiones, todo lo sobrenatural, pero empieza desde una conexión muy simple. Vos empatizas con ese personaje que gusta de alguien y que la única forma que él ve de conquistarla, digamos, es simplemente teniendo un auto. Entonces busca todos los medios de tener un auto. Después el auto se transforma y empieza toda la historia, pero empieza desde una observación muy sencilla. El pibe quiere tener un auto para conquistar a la chica. El ejemplo de Duro de Matar se aplica quizás a todas las películas de acción, ¿sí? A Stallone, a las películas de Búsqueda Implacable, a las de Schwarzenegger. Que hay una observación muy simple, está bien, está toda la acción, toda la mafia, todo el narco, todos los villanos y demás, pero empieza desde algo muy simple, ¿sí? No quieren detener a la mafia o no quieren detener al jefe supremo narco o lo que sea, sino que quieren rescatar a la familia. Creo que el valor que uno detecta es simplemente que uno haría cualquier cosa por salvar a la familia. Después, si salva al mundo, si destruye al enemigo más malo del universo, es totalmente complementario, porque el primer deseo es cuidar la familia, que es lo que todos creo que tenemos como deseo en el día a día. Esta película, que en español se conoce como Día de Furia,
Empieza desde algo que nos pasó a todos nosotros. Algún día tuvimos nosotros un mal día. ¿Sí? Nos levantamos tarde, cuando nos levantamos nos enteramos que había paro de colectivo, cuando vimos que había paro de colectivo tuvimos que caminar hasta la facultad. Cuando llegamos a la facultad resulta que no había clase porque se cortó un caño en la facultad, entonces ¿qué haces? Bueno, te volves. Justo cuando estabas volviendo encontraste a tu novia con otro, entonces te enojas, discutiste y así, ¿no? Y después, no sé, pasa un motochorro y te roba el celular. Todos algún día, en algún momento, tuvimos ese día que nos salió todo mal. Bueno, esta película muestra la historia de este actor Michael Douglas, que le sale todo mal. Y fíjense, ¿nunca te pasó que en tu peor día de tu vida dijiste voy a matar a alguien? Bueno, fíjense en la portada, aparece con una escopeta. Hay toda una historia elaborada, pero parte de una observación que todo en algún momento nos ha pasado. Recientemente vi el documental de Volver al Futuro que se llama Volver al Pasado. Creo que está en Netflix por si alguno lo quiere ver. Y cuenta algo muy particular. No es una conexión muy obvia la cual uno pueda identificar en algún momento, pero cuando uno ve el documental, ellos explican que ese fue el disparador de esa película. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué pasaría si yo pudiera ver a mis padres a la misma edad que yo tenía? Viéndolos inseguros, con esa misma situación, en esa juventud, cómo manejaban sus emociones y demás. Quizás rebuscada la conexión, pero es muy claro desde dónde el deseo de los guionistas salió para escribir esta película. Vamos a un ejemplo muy local y un gran ejemplo, los simuladores. Los simuladores parten de una conexión que todos en algún momento hemos tenido un problema en el cual dijimos, ¿no hay una solución extra o mágica o por sobre esa situación? Bueno, esos son los simuladores. Los simuladores es para responder a esos problemas que te superan, que no hay una forma natural, por así decirlo, de solucionarlo. Entonces nace desde esa pregunta, ¿cómo puedo solucionar este problema que no encuentro solución? ¿Cómo puedo solucionar este problema que no encuentro solución? Eso más o menos nace la idea de los simuladores. Ahora vamos a ir al próximo elemento, que es mostrar versus decir. No es lo mismo demostrar a una persona que lo quiero que simplemente decirle te quiero. No es lo mismo decirles a ustedes que los quiero mucho como alumnos que venir y regalarles un chupetín a cada uno. Siempre es mejor mostrar que decir. Esto también tiene que ver con que nunca tenés que menospreciar al espectador. El espectador mira siempre con ojos atentos a esa narrativa y detestaría que vos peques de obvio. Tu espectador es una persona inteligente que piensa y que está observando esa producción y no lo tenés que menospreciar. En las películas no hay que decirle que el asesino es el jardinero. Él se tiene que dar cuenta que el asesino es el jardinero. El mejor ejemplo de mostrar versus decir es que al espectador siempre le tenés que dar la suma, 2 más 2. Nunca le des 4, que solo llegue a la conclusión del 4. Uno de los grandes ejemplos de esto es lo que se le llama el plot twist. El plot twist es esa historia que viene por un carril y de repente en los últimos 5 minutos se da vuelta a la historia. El plot twist son esas películas que te cuentan una historia y de repente en los últimos 5 minutos gira totalmente la historia, que en realidad la cosa iba por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, piensen a nivel local, si lo han visto en Nueve Reinas, ¿sí? Toda la historia apunta hacia una dirección y de repente el final es, no, ¿sabes qué? Era por otro lado la historia. El otro gran ejemplo es Bruce Willis cuando actúa en Sexto Sentido, cuando el personaje dice las famosas palabras I see dead people. Que uno piensa que va la historia por un lado y después la va deconstruyendo y entiende que el significado o el sentido de esa película es otro. Este tipo de películas hay un montón, ¿sí? La Isla Siniestra de Leonardo DiCaprio también hace lo mismo. Nolan es un gran usador del plot twist, por ejemplo en El Gran Truco, o también lo usa bastante en las películas de Batman. Vamos con otro valor dentro de los fundamentos para el storytelling. Este se llama la tensión doble. Siempre que cuentes una historia, es mejor contar 2 historias a la vez. Si ustedes se ponen a fijar, las películas en realidad no siempre son una historia, sino que tienen una doble historia. Y lo hace mucho más interesante. Generalmente cuando estamos viendo una película tiene una doble tensión. Y ahora vamos a ver los ejemplos que va a ser más claro saberlos entender. Vamos a hablar de esta película italiana La vida es bella. Que si ustedes se ponen a ver, hay 2 historias en simultáneo. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? La primera es la obvia, digamos, ¿no? Que es la guerra, la situación de vivir en los campos de concentración, que las cosas que padece una familia judía. Pero por otro lado, la segunda historia es que el padre le hace creer al hijo que todo es un juego, que en realidad es un concurso y que si gana se va a ganar un tanque.
toda la película circula en ese doble juego. Entonces, el gran dilema de la película es si el niño se va a dar cuenta que realmente está en una guerra, o el padre habrá sido exitoso en crearle todo este universo de que en realidad es todo un juego. ¿Quién va a ganar? Volviendo a un ejemplo anterior, Volver al Futuro también juega con eso. ¿Cuáles son las dos historias? Uno, si el personaje va a poder volver al futuro, y dos, si va a poder volver a solucionar la historia que la había modificado. Entonces está en esa doble problema de tratar de lograr cumplir con la misión y a la vez no pasarse de la hora para poder volver al futuro. Entonces ahí tenemos una tensión doble. Un ejemplo claro traído de Pixar es Buscando a Nemo. La trama principal obviamente es ¿dónde está Nemo? Pero la segunda trama que siempre está ahí presente es si Dory se va a acordar de la información que le van diciendo de dónde está Nemo. ¿Sí? Entonces esas dos historias van jugando en simultáneo y que nos van provocando todas estas sensaciones de tensión en el cual nos hacen más interesantes las historias. Un gran ejemplo de tensión doble y de narrativa es Breaking Bad. Personalmente les confieso que si no hubiera sido una serie tan famosa, quizás no lo hubiera visto. Pero ahora que la vi, me di cuenta que realmente es una obra maestra a nivel narración. Y justamente tiene mucha tensión doble. ¿Ustedes se imaginan que el profe de química, tu profe de química que tenés en el colegio, es el narco más importante de la provincia? Va a ser desde eso, ¿no? O sea, vos lo ves como inocente, es un profe, trata de ser divertido, qué sé yo, y de repente por otro lado tiene esa faceta de que justamente es un narco. Otra tensión doble es que el cuñado es de la DEA, ¿sí? O sea, es la autoridad que lo está persiguiendo y que trata de descubrir quién es. Entonces imagínense todas las situaciones que pueden lograr en una escena familiar, que vos sabes que uno es el narco y el otro es el que está buscando ese narco, y qué situaciones se pueden dar o cómo tienen que cubrir esa situación para que no descubran, ¿no? Entonces, la tensión doble en general en todas las películas está. Las películas de acción, por ejemplo, generalmente siempre son las mismas, ¿sí? Si va a lograr salvar a la persona secuestrada antes de que la maten, o si lo han culpado injustamente, la policía lo va a agarrar o él va a justificar su inocencia, ¿sí? Siempre hay un doble juego en casi todas las narrativas, ¿sí? Y eso genera mucho más interés en una historia. También creo que tiene que ver que es tratar de corregir lo que nosotros hacemos cuando éramos niños, que la historia simplemente era un y, o sea, es siempre sumar. Caminé y me subí al auto y viajé y me fui y Entonces, nosotros a medida que vamos creciendo ya necesitamos que las historias sean un poquito más complejas. Entonces la tensión doble es una muy buena herramienta para trabajar a la hora de las narraciones, ¿sí? Siempre tratar de encontrar una segunda historia y que no quede simplemente una historia, porque si no, la historia va... Si no jugas con la tensión doble o triple, digamos, depende de la complejidad de la historia, te va a quedar una historia muy lineal y por ahí podés perder a ese público, ¿sí? Así que es importante que puedas tener esa tensión doble. Hemos llegado al final de esta clase virtual que hemos inventado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.